Entonces, ¿qué? Pues está mejor así, White Paper 10, ya, o no me extrañaron o qué, ¿verdad? Porque hay todo tipo de comentarios. Se me hace que el que nos extrañaste fuiste tú. La verdad sí me sentí bien left out, grueso. ¿Qué quieres que te diga? Aparte tuve como que tiempo libre la semana pasada, se sintió raro. Oye, Pero y salió muy luego la bien, ¿no? verdad es que la mayoría de los comentarios era así como Carla y Maca, la dupla que no sabíamos que necesitábamos, y este es como el metaverso, o no sé cómo le llaman, Sí. Aquí puse uno de esos comentarios que me da mucha risa. Uno que decía, estos crossovers de las caricaturas antiguas cuando los Picapiedra conocen a los supersónicos, ¿no? Oye, había uno Sí, mejor que efectivamente. decía algo así como, el crossover entre Carla y Maca es como J-Lo y Shakira. Y yo, bueno, así le escribo a Maca, rompimos el internet. Así, las señoras, ¿no? Sí. Pero sí. ¿Tienes Sí miedo salió de muy bien. que te quedes sin chamba aquí en White Paper 10? De hecho, para serte honesto, es todo lo contrario. Yo me gustaría quedarme sin algunas de las chambas en White Paper. No con esta. No, Esta sí, esta no me la sí que puedes abandonar esta sí. nunca. Esta no me la quiero quitar, pero sí, sabes que en la medida en que estamos haciendo también más productos entre los newsletters y los nuevos podcasts y el nuevo podcast que viene en camino y demás, pues la realidad es que White Paper ya se está convirtiendo más en una empresa. Cuando quizás, o sea, vamos a cumplir 5 años. Cuando empezamos, pues yo tenía que hacer todo, ¿no? Y hoy ya no. Y eso creo que es parte de lo más valioso, pero sí reconozco que se siente bien raro. Cuando las empecé a escuchar, la primera parte del episodio sí sentí bien raro. No, pero aquí no nos puedes dejar. Pero también hubo comentarios, creo que muy atinados, que hablaban de que tú y yo tenemos puntos de vista como más contrastantes de los que tengo yo y Maca. Y que Sí. además sí, o sea, tú le agregas como esta estructura de no, Carla, a ver, no te me desvíes, ¿no? Estamos hablando de esto. Entonces, pero fue un experimento muy padre. Ojalá que lo hagamos, lo vamos a hacer un par de veces al año con algunos de los podcasters que nos caen perfecto. Y si tienen sugerencias, por favor, déjenos saber. Completamente de acuerdo. Pero bueno, vamos a darle porque hay muchos temas hoy. Dijo, la verdad yo no quería empezar con pero pues como que no podemos no hablar del tema de los aranceles. No, Ojo, esto lo estamos grabando el martes y el podcast sale el jueves. La realidad es que todo puede para la pasar. velocidad con la que cambian las cosas, veto a saber qué vaya a estar pasando el jueves. Pero a mí me impresionó que, o sea, desde el famoso Liberation Day, la portada de Reuters, que caben 20 notas, 15 eran del tema. ¿Verdad? O sea, de repente como que no hay ningún tema en el mundo más que los aranceles, que es como que una medio locura y más porque si vemos el pasado de cómo ha manejado Trump este tipo de estrategias, no hay nada definitivo. Todo es como, sí, por aquí lo cambio y estoy negociando y ese mismo día que estaba imponiéndole los aranceles a China, estaba diciendo que era para negociar, que si el deal de TikTok, o sea, es como que medio absurdo, pero es de tremenda trascendencia a nivel global. Me encantó a mí, no sé si viste porque lo pusimos en white paper, que cuando estaba pasando esto de Trump, estaba la llamada con analistas de Restoration Hardware y que el CEO de repente dice, oh shit, ¿no? Y que al parecer estaba viendo en la pantalla cómo se desplomó el precio de su acción, porque estos tipos importan, no sé, todos los muebles, o no sé qué porcentaje de los muebles que venden en Estados Unidos los importan de Asia, y pues habían dicho que los aranceles en Asia y el precio de la acción se cayó como 40%, y esto, o sea, parece literalmente como de una película, ¿no? Yo simplemente quisiera destacar dos cosas que creo que quizás no nos hemos dado tanto cuenta, ¿no? Pero uno es que qué bueno que empezó pegándole a México al principio y hoy México parece que ya no está, o al menos hoy martes parece que ya no está en su radar y la situación con México evidentemente pudo haber quedado mejor, pero no está mal, ¿no? O sea, al final hoy lo que estaba en el tratado como que sigue en el tratado, está el tema de 25% al acero y aluminio, pero No es menor, ¿eh? lo Mi papá que no, está en la industria metalmecánica todo el tiempo me dice, la gente está como muy tranquila y no estamos entendiendo que el tema del aluminio y el acero no es menor porque estamos perdiendo competitividad contra China fuertemente, ¿no? bueno, estaban, porque ahora el de China tiene como 60%, ¿verdad? Sí, Es que ese es un poco el tema. O sea, otra vez México, ¿cómo quedó comparado con el resto de los demás países? ¿No? sí. Otra vez, quedó por ahora, porque a lo mejor para el jueves ya cambiaron las cosas o para la siguiente semana. O sea, cuando estamos grabando esto, los aranceles que anunció todavía no se aplican. Teóricamente se empiezan a aplicar a partir de mañana. Trump lo que sí logró la semana pasada es que todo mundo le esté llamando y que todo mundo le esté pidiendo que le haga favor
valores y todo el mundo le esté rogando que no le ponga las aranceles, que es lo que el tipo disfruta más, ¿verdad? Sentir que tiene la pistola ahí apuntándola a todos y que todo el mundo lo está buscando, ¿no? Entonces, México hoy podría estar mejor, pero no quedó tan mal, sobre todo cuando lo comparamos con las demás cosas. Incluso hay oportunidades interesantes. En la columna que escribo en Milenio esta semana, contaba la... Oye, que yo tengo una petición, por favor, o sea, ya te la he hecho varias veces, pero me parece que es importante que pongas en white paper liga a tu columna de Milenio. Sí, sí, La sí puede verdad, ser. Sí, dado que no tienes sí, redes o sea, sociales y así, sino cómo nos sí, enteramos. tampoco quiero como, o sea, ¿sabes cuál es una? Digo, nos estamos desviando aquí, pero ¿sabes cuál es una de las principales quejas que recibo yo de los suscriptores de White Paper? Que se hace largo el mail diario. Hmm, Si no, a ver, tu promesa de valor es que sea 5 bien minutos. corto, ¿verdad? 5 minutos Entonces, bien invertidos. sí, parte del valor es todo lo que le quito, ¿no? Eso O sí. todo lo que le quitamos al mail. Entonces, sí, pero sí Fíjate, no, puede ser, no, sobre todo hablando del cuando... mail, porque si no nuestra editora nos va a colgar, tenemos que decir que si eres suscriptor de White Paper y prefieres, en vez de leer el White Paper hoy, que es el newsletter diario, en vez de eso, escucharlo, sí hay una versión de audio del newsletter de White Paper hoy, solo para suscriptores en Spotify, y les vamos a poner aquí la liga. Sí, pero bueno, regresándome acá al tema, estábamos hablando de los aranceles Sí. y la situación en México. En la columna que que publiqué esta semana en Milenio, cuento el caso de un buen amigo que tiene un negocio medianamente grande aquí en Monterrey y que me habló porque estaba feliz. Me dice, mi único competidor ya se va. ¿Verdad? Dice, mi único competidor, que es una empresa gringa, pues ante todo este cambio, prefirió irse. Dice, no es tanto un tema de los aranceles, porque la realidad es que tenía capacidad instalada de sobra en Estados Unidos y pues como que había tenido problemas en México, entonces mejor se va. Pero para mí fue como que muy simbólico de cómo ante toda esta incertidumbre de lo que está pasando, sí hay huecos ahí de oportunidades interesantes. Y luego hablé con otra persona que me decía, oye, es que yo tengo muchísimos proveedores de Asia, ¿verdad? Una persona que tiene una fábrica en México, ¿no? Y esos proveedores tienen una capacidad instalada increíble, que han estado invirtiendo muchísimo en sus fábricas para venderle a Estados Unidos. Y si ahora ya no le pueden vender a Estados Unidos o si van a vender menos a Estados Unidos, pues necesitan colocar sus productos en los demás países, incluyendo nosotros. Entonces él lo veía como una gran oportunidad, porque si ahora sí que voy a tener todo tipo de poder de negociación, porque voy a tener 40,000 proveedores a mi disposición que no tienen otro mercado más que el nuestro, ¿no? Entonces, un poco me pareció importante destacar esto como las oportunidades que están surgiendo ahí para empresarios en México. Ujú. Pero el otro tema que no he visto o no he leído suficiente o no he visto que se mencione tanto y es bien delicado porque de alguna forma es lo mismo que nos pasaba aquí con AMLO, es que, o sea, Trump sigue súper bien con sus votantes. Tú lees el New York Times, lees el Washington Post, lees Bloomberg, Y lees el Wall Street pensarías que Journal están y a todos... punto de un golpe de Estado en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Todos están escandalizados por la locura y tú y yo leímos el artículo de Friedman que está buenísimo en donde explica lo trascendental que es para el mundo estas decisiones que son una locura y son completamente contradictorias. Y entonces como que leemos eso y vemos eso y decimos, no, pues ya, seguramente ya se va a acabar o ya van a quitar a Trump. Pero no, o sea, la última encuesta de Reuters Ipsos, el votante de Trump, a majority of Republican voters approved of his handling of jobs, trade and the economy. O sea, bien interesante porque es un perfil de votante que lo que contesta es que tienen fe en él porque es un hombre de negocios y que como hombre de negocios va a controlar los negocios del país, pero como el mensaje para este votante de que está haciéndole justicia a los trabajadores americanos resuena muy bien con un segmento de la población y la promesa que está trayendo inversión al país y que todo mundo va a tener que estar ahí, que todo mundo se va a someter a sus pies, que de alguna forma es lo que logra, le encanta esa audiencia. Y que desafortunadamente, y obviamente no voy a hacer comparaciones que no vengan al caso, pero es como el playbook perfecto de alguien autoritario, ¿no? Encontrar a un culpable que tiene todos tus problemas y prometerte que vas a regresar a glorias pasadas. Y lo que a mí me pareció espectacular del artículo de Tom Friedman del New York Times, y vamos a linkearlo aquí, es que lo que dice, o sea, más allá del tema económico, que creo que casi todos los artículos que yo he leído se centran en el tema económico, y aquí tratamos de no hablar de política, pero solo quiero resumir lo que dice Tom Friedman, es que había como un pacto no hablado, o que sea sí hablado, entre los países del mundo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, donde dijeron, a ver, vamos a abrir el mundo al comercio para que, en parte, para que los países más pobres ayuden a sacar a su gente de la pobreza. O sea, si China no hubiera tenido a Estados Unidos como un trade partner, como un socio comercial durante todos estos años, difícilmente hubiera sacado a toda la gente que sacó de la pobreza, porque con el puro mercado interno no lo hubiera logrado. Y lo que decía es,
Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, Estados Unidos era dueño como del 25% de la riqueza global, ¿no? Del PIB mundial, digamos. Hoy en día sigue siendo dueño como del 25% del PIB global. Lo que pasó fue que se hizo cada vez más grande ese pastel. Los americanos mantuvieron de alguna manera su cuota de mercado, pero todos los países se hicieron más ricos. Y que esto lo que hizo es que vivamos en la mejor época en cuanto a, digo, a veces no parece, pero en cuanto a paz mundial, menos conflictos armados, menos resentimientos sociales en el mundo. Obviamente hay algunos espacios que no es así, porque la gente pues vive una vida en general más próspera de la que vivieron nuestros abuelos. Y que al cerrar esas fronteras, está como violando este pacto que era como, ok, gracias al mercado gringo y que tú, Taiwán, Bangladesh, China, India, etcétera, le vas a poder vender a este mercado que es el mercado americano, vas a tener un beneficio económico y entonces todos vamos a estar mejor. Y entonces que si mueve eso, o sea, básicamente, olvídate del tema económico, está moviendo como las bases de la paz mundial en las que hemos tenido el privilegio de vivir y que ni nos damos cuenta de lo bien que nos ha ido, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Es un tema muy complejo, está en todos lados. Encuentren qué fuente les funciona y les genera más valor, lo que vean más equilibrado, pero hay muchas oportunidades. Yo estoy convencido de eso, que en la medida en que le buscas y le encuentras, hay buenas oportunidades para los empresarios en este país, en este momento, a pesar de todas las Sí. dificultades. Y una nota que sí yo no quería dejar pasar es que no sé si viste, Carlos, la semana pasada, que justo cuando sale este tema de Liberation Day, Stellantis, que está detrás de Jeep y Ram y todas estas, dijo que iba temporalmente a parar las operaciones en las plantas de Toluca, ¿no? Y que en Estados Unidos iba a despedir a no sé cuántos empleados de una de las donde hacen autopartes, porque pues necesitaban evaluar el tema de los aranceles, ¿no? Y acto seguido, o el mismo día o al día siguiente, no me acuerdo, Nissan también dijo que iba a dejar de pedir un modelo de SUVs de Infinity que fabrican en México, otra vez por el tema de los aranceles. Todos los medios lo agarraron, ya, o sea, fue como que la primer consecuencia de esta política de aranceles. La realidad es que es un poco más complejo, ¿no? O sea, los modelos que arma Stellantis en México, en Toluca y en Saltillo, que está la otra planta, si no me equivoco, están cubiertos por el Tratado de Libre Comercio. O sea, esos no les aplica como tal los aranceles, esos siguen igual, ¿verdad? Pero lo que Stellantis no iba a poner en el comunicado es que son las agencias que tienen más días de inventario en Estados Unidos, ¿no? Mucho más que el promedio de días de inventario, que las ventas de esas marcas van para abajo y pues claro, mejor es buen momento para decir, oye, pauso aquí, no dejo, ¿para qué sigo produciendo más si no se están vendiendo? Pero bueno, pues en lugar de decirlo un día normal, pues lo digo el día de los aranceles y como que me excuso en que es un tema de los aranceles. Y lo mismo con la camioneta de Infinity. Esta, no tengo el dato exacto, esta pudiera ser que no cumpla con los requisitos del TMEC porque la hacían en una planta junto con Mercedes y Mercedes no cumple las reglas de origen, entonces pudiera A ser ver, ¿me puedes que explicar un no cumpla poquitito eso. mejor eso? Sí, o sea, para que esté exento de los aranceles tiene que cumplir con las reglas de origen, que básicamente exigen un cierto porcentaje de los componentes sean fabricados en la región, entre Estados Unidos, Canadá y Ok. México. Si tú estás trayendo piezas de otros lados, pues pudiera ser que aunque lo estás ensamblando aquí, al final traes muchas piezas de otros países de Europa o traes el motor de no sé dónde, entonces no cumpla, entonces no está exento de aranceles. Antes así funcionaba, había muchos modelos que no entraban en el TMEC, pero como quiera se iban porque tenían un arancel mucho más bajo y listo, ¿no? Pero ahora que les pusieron 25%, pues ya, ahora sí no les conviene. Pero regresando al ejemplo de Infinity, aquí en este caso lo que no dijeron es que ese es un modelo que desde enero dijeron que ya lo iban a discontinuar, que ya no lo iban a vender en Estados Unidos, que además ha sido un súper fracaso en Estados Unidos porque comparado con sus competidores se vende, no sé, menos del 5% de los modelos con los que compite. Entonces otra vez es un poco como que Sí, no, compadre, ya nadie compraba tus coches, ¿no? sí, no es de aranceles, ¿verdad? Es un tema que ya traían y que quizás, yo no sé si es realmente las marcas o es un tema también de los medios que a veces pues queremos encontrar las notas que se acomodan A a nuestra nuestro narrativa. discurso y por lo tanto a nuestra narrativa y le damos más bueno. Pero bueno, me pareció importante enfatizar ese tema, ¿no? Pero ya vámonos de aranceles, Carla. A ver, yo quería hablar de Herdes. Entonces, Herdes, esta compañía obviamente de bienes de consumo, ha estado muy activa haciendo adquisiciones en los últimos, yo diría que, bueno, no sé, igual yo me acuerdo de las de los últimos 10 años y va a ser justamente un spin-off de muchas de estas adquisiciones que ha ido comprando y las va a poner a todas dentro de una empresa. Entonces, va a separar de su operación a Grupo Nutriza, que incluye las tiendas de Nutriza,
de Chilim Balam, de Moyo y de Cielito Querido Café. Según yo, igual y tú tienes más certeza, las 4 fueron adquisiciones, es decir, no fueron empresas que se crearon dentro de Herdes. Estoy segura, por lo menos, No, que Chilim Balam, Moyo y Cielito Querido Café son así. Lo que no me queda tan claro es Nutriza, sí, no, no, Nutriza también la compraron. Ahorita te consigo aquí el el, dato. el dato, pero también es una empresa adquirida. A mí, digo, lo que está impresionante es que entre todas tienen muchas Muchísimas. sucursales. Entre todas estamos hablando de más de 500, casi 600, no sé 600 cuántas. sucursales y Sí, que han abierto muchas. Y la verdad es que son marcas muy bonitas, muy bien ejecutadas. A mí me gusta en especial Chilim Balam, que es de un emprendedor Endeavor, y la verdad es que lo han hecho muy bien. Y lo que quieren hacer con esta es listarla en la bolsa de valores y a los accionistas de Herdes lo que van a hacer es que les van a pagar por medio de un dividendo especial. sí, con acciones, exacto. Sí, mira, aquí está, Nutriza la compraron en el 2013, o sea, hace un poquito más de 10 años, una empresa fundada en 1979, casi de mi edad, y contaba en ese momento con 350 puntos de venta, o sea, prácticamente los mismos que Sí. tiene 10 años después, Eso no es tan buena 380. noticia, I guess. ¿Quién sabe? A lo mejor han crecido No, muchísimo no las ventas por sabemos, no hay, sucursal, ¿no? no hay mucho detalle. De hecho, el comunicado que hicieron, el comunicado oficial, híjole, o sea, otra vez una gran oportunidad de las empresas mexicanas. Cero claridad con los números del grupo, todo rebuscado, hasta pareciera que están escondiendo los números. Pero es una operación grandota de tiendas de comida que ahora va a estar listada, ¿no? Y que dices, bueno, pues esto hace sentido en la medida en que lo otro que vende también pudieran ser como marcas de consumo, pero aquí es un modelo de negocio completamente Completamente diferente diferente. que tiene otro tipo de reglas y por lo tanto, pues le está dando mayor, esperemos que transparencia a una operación diferente, como este concepto de corporate clarity, ¿no? En lugar del descuento en las valuaciones por tener una holding, que no tienes muchos negocios diferentes, pues aquí lo estás separando por completo. Según lo que vimos nosotros, yo creo que debiera como Grupo Nutriza, de sus ventas, o sea, ya estos negocios solos debieran de vender como 5,000 millones de pesos al año, ¿no? Que es relativamente chico comparado para las empresas en la bolsa. O sea, Oyamani, que fue el spin-off de Televisa el año pasado, trae ventas como de 6,000 millones. Entonces ahí está, más o menos, ¿no? Pero bueno, pues va a haber al menos una empresa más en la bolsa, una empresa pública más en la bolsa y con muchas marcas de consumo, de las cuales seguramente algunas tienen mucho potencial de crecer. A mí el concepto de Cielito Querido siempre me ha gustado, ¿no? Hay 93 cafeterías, Starbucks tiene 900, no sé, yo creo que sí hay espacio por ahí, ¿no? 100% y creo que, ahora, me llama la atención lo que dices de corporate clarity y al mismo tiempo que justamente lo comunican un poco de manera rebuscada. Creo que esta es una área de oportunidad de casi todas las empresas mexicanas, no estamos señalando solamente a Grupo Herdes, pero sí, pues creo que es muy valioso que trabajen más en las narrativas que hacen y cómo posicionan este tipo de acciones ante la comunidad de negocios en México, porque pues estamos muy interesados, son marcas que volteamos a ver todos, que les sirven como ejemplo a muchos otros empresarios y que si queremos más dinamismo en la Bolsa Mexicana de Valores, pues necesitamos también que sean mucho más abiertos en todo lo que nos comunican. Sí, yo creo que son marcas que le van a llamar la atención a los desarrolladores, obviamente a proveedores, a la audiencia en general. No sé, o sea, de repente yo la veía y pues es como que un mini Alsea, ¿no? Pero con sus Pero marcas marcas propias, propias, más es que que con las fíjate marcas qué propias, profundo, ¿no? o sea, aquí realmente tú controlas la IP también, controlas, y muchas de estas marcas son low brands. ¿Sabes qué? CMR, Corporación Mexicana de Restaurantes. O sea, ellos también tienen algunos chilis, pero tienen wings, tienen sushito, que son marcas de Sí, ellos, ¿no? Y en nivel de ventas deben de andar más o menos por ahí. sí, O sea, es otra que están relativamente pequeñas. A mí de repente me hace pensar si no hay alguien que la quiera completa, claro, ¿no? sí. Pudiera ser. Creo que el brand equity de estas, bueno, Sushito tiene buen brand equity y es totalmente cualitativa mi apreciación, pero yo creo que aquí lo que han hecho muy bien es como mantener ese halo alrededor de las marcas que es muy bonito. Vamos a ver. Sí, vamos a ver hacia dónde evoluciona y cómo crece. Por sí sola, yo creo que tiene futuro interesante, Sí. ¿no? Fíjate, esta nota que destacamos en White Paper la semana pasada no es tanto una noticia como tal, pero me llamó mucho la atención. Ya ves que Intel ha estado mucho en las noticias porque ha traído muchos problemas, ¿no? Ya cambiaron al CEO, están como que tratando de revivir. Es una marca tan importante, como que tan trascendental para la etapa actual de la tecnología, que está increíble cómo perdió la narrativa, ¿no? Por seguir así la terminología que se usa, ¿no? Pero como ahora le están echando muchas ganas y haciendo inversiones nuevas y obviamente están todo el día hablando de inteligencia artificial, tuvieron un día especial de inteligencia artificial con analistas y invitaron
a 3 clientes de Intel que usan la tecnología para hacer soluciones de inteligencia artificial. Y uno de esos fue Softec, la empresa que está aquí en Monterrey, fundada y dirigida por Blanca Treviño, y la usaron como ejemplo, ¿no? Y Blanca Treviño explicó en la llamada que ellos tienen 10 años desarrollando una plataforma de inteligencia artificial que hoy utilizan tanto internamente, o sea, que se ha convertido en una herramienta para ellos mismos desarrollar tecnología de forma mucho más eficiente, mucho más rápidamente. Puso ahí algunos ejemplos de la velocidad que esto les permite. Y por otro lado también que también lo están ofreciendo a algunos de sus clientes. Usaba el ejemplo de alguien, no dijo el nombre de la empresa, pero de alguien que opera clínicas en muchos lugares en México y que está utilizando esta solución pues para tener diagnósticos más precisos y para que los médicos puedan diagnosticar mejor lo que están hablando con sus pacientes. Softec, o sea, de repente se nos olvida, pero es una empresa que tiene más de 16,000 personas en el equipo, que atiende a bancos, aerolíneas, retailers de 16 todo mil tipo. personas que es muy importante, o sea, que no son de frontline. O sea, claro que son de frontline, pero a lo que me refiero es que a veces Sí, pensamos no son obreros. que, ajá, que no son gente que está en el piso de ventas, no son despachadores, no son cajeros, o sea, es gente que todas están atrás de una laptop haciendo trabajo, pues, ¿cómo le llamaríamos? Como de escritorio, De sí, desarrollo. de desarrollo. Pues sí, Sí. mucho es de desarrollo, mucho, si no me equivoco, había una aerolínea americana a la que le manejaban todos los sistemas desde acá. Southwest, ¿no? O sea, y Yo había todos oído los que Southwest, no sé si era un Southwest. chisme, pero Sí. yo también había oído. Sí, creo que sí. Ahí tenemos un artículo en White Paper de hace algunos años en donde contamos la historia y entramos un poco más a su modelo de negocio, pero no sé, como que no vemos tantos casos, cuando se habla de inteligencia artificial, no vemos tantos casos de empresas mexicanas nombradas ahí, y aquí hay uno que ahí está. Por eso creo que valió la pena destacarlo. Y Blanca Treviño hace mucho que, bueno, por lo menos yo hace mucho que no oigo una entrevista con ella. Creo que también, o sea, de verdad que es de las pocas empresarias mujeres hechas por sí mismas de este país y me encantaría que saliera más a contar cómo, o sea, cuáles son los retos que ve, cuál es su posición ante todas las situaciones que estamos viviendo. O sea, ojalá que podamos entrevistarla pronto. Muy bien. Hablando de consumo, la semana pasada sacó un artículo del Wall Street Journal que habla de que la marca Pepsi, como Pepsi, o sea, el refresco Pepsi Cola, por primera vez en la historia es el número 3 en Estados Unidos. Siempre Coca-Cola ha sido más exitosa que Pepsi, ¿no? En cuanto a consumo, siempre, o sea, nunca se ha cruzado, pero siempre Pepsi era un distant second, o sea, el market share más o menos que tenía Coca-Cola. Esta es Coca-Cola roja con azúcar, es el refresco más vendido en Estados Unidos y estaba siempre entre 17% y 19%. El segundo lugar siempre era, esto está medido, bueno, no siempre, esto está medido a partir de 2010, aunque me imagino que si te vas para atrás es lo mismo, entre 10%. No, yo creo que para atrás era mucho más la Sí, Coca excepto Roja. a lo mejor en los 90 cuando sí tuvieron esta estrategia muy, muy poderosa de Michael Jackson y Britney Spears y así. Pero bueno, el caso es que entre 2010 y 2025 Pepsi ha estado bajando constantemente entre 10 y ahora casi llegando, no sé, a 8.5% del mercado. Y el tercer lugar, que es Dr. Pepper, que en 2010 estaba como en 6%, justo acaba de ganarle a Pepsi Cola. Entonces, Dr. Pepper hoy en día ya es el segundo refresco más vendido en Estados Unidos y creo que sí marca un hito muy fuerte de qué pasó con Pepsi, la parte de las bebidas. Y justo el artículo analiza que llevan, incluso en palabras de su propio CEO, de Ramón Laguarta, que han estado distraídos porque pues, fueron fusionando varias empresas, compraron Frito-Lay, compraron Tropicanas, empezaron también a enfocar en snacks, en bebidas más saludables y que todo eso hizo que invirtieran menos dinero sobre todo, pero también foco a las bebidas carbonatadas. Y si ves lo que gasta Coca-Cola, la marca Coca-Cola, no la empresa, la marca Coca-Cola contra la marca Pepsi-Cola, pues sí es alrededor del doble y esto o sea, creo que se nota. A veces cuando uno empieza a gastar menos en marketing, no se ve al siguiente día, pero a lo largo de 10 años, pues sí ves cómo eso empieza a erosionar el market share y sí reconocen que están distraídos y que van a empezar a regresar un poquito a invertir más en Pepsi, ¿no? Fíjate qué interesante, mientras Coca-Cola bajó en este periodo 14%, porque obviamente estamos en un mercado donde la gente está favoreciendo más agua, bebidas sin azúcar, etcétera. Entonces, Coca-Cola bajó,
14%, pero en ese mismo periodo Pepsi cayó 32%. Y lo que están Sí. tratando de hacer es ahora juntar, lo cual no sé si es la mejor estrategia, juntar las operaciones de snacks y bebidas. Siempre snacks y bebidas se han manejado como dos empresas aparte. En México incluso tienen accionistas diferentes porque las bebidas de Pepsi es una empresa que se llama HEP, que es un joint venture entre PepsiCo Global y algunos embotelladores locales. Y entonces ahora lo que quieren unificar, por lo menos en Estados Unidos, son las operaciones de snacks y bebidas para reducir los costos y mejorar la distribución. O sea, que el mismo camión que lleve las papas de Frito-Lay o en el caso de México de Sabritas, aunque no queda claro que esto va a pasar en México, también llevaría los refrescos de Pepsi, los Gatorades, las aguas de las marcas de Pepsi. A mí no sé si esa es la mejor estrategia. Y la otra cosa es, así como que la gran estrategia que van a hacer es apostar fuerte a que Pepsi va mejor con la comida. O sea, como si hubiera un Mejor maridaje, maridaje. ¿no? Lo cual tampoco me Sí. pareció así como, wow, qué innovadores, ¿no? O sea, después de que, no sé, en los 90 decían el Pepsi Generation y patrocinaron el show del Super Bowl y trajeron a Michael Jackson y a Britney Spears y todo esto, que ahora su gran innovación va a ser que va mejor con la comida, que es algo que además Coca-Cola, no diciéndolo tal cual así, pero si tú ves muchos de los anuncios de Coca-Cola, está el refresco de 2 litros al centro de la mesa, una mesa de comida con la familia al frente. Entonces, como que es como, Con una familia sí, mexicana, porque aquí es donde pasa En eso. México. Aquí es donde pasa eso. Entonces, Sí, está buenísimo el artículo, está muy completo. A mí sí me sorprendió un par de datos, por ejemplo, que el negocio de snacks para Pepsi es como el 60% de los ingresos, 50 y tantos altos, o sea, tiene mucho más peso, ¿no? Y como que sí, efectivamente han venido perdiendo participación en torno a las bebidas, incluso Gatorade también ha perdido bastante comparado con otros en la categoría y luego todas estas energy drinks que están creciendo y como que se ha pulverizado un poco más la oferta, pero aún así, o sea, como que los embotelladores se están quejando y ponen ahí algunos datos de que en el 2023 el gasto de Pepsi en marketing fue menos de la el de Coca. mitad de lo que gastó Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues como que sí es un tipo de producto que es muy sensible a las campañas y demás. No tengo idea de los datos en México, pero pues, según yo aquí sí está súper rezagado o siempre ha estado muy rezagado en comparación con Coca, ¿no? Y pensando que Coca-Cola aquí aparte tiene las dos embotelladoras más grandes del mundo, que pues han hecho un trabajo de penetración sobresaliente en los hogares mexicanos, ¿no? Sí, y otra cosa que menciona el artículo, y hablando de lo que hablamos hace rato de Herdes, es cómo Coca se ha beneficiado muchísimo del ultrafoco que han puesto en ser una compañía de bebidas. Hace unos años, James Quincy, que era el CEO, dijo, o sea, Coca-Cola se va a convertir en un total beverage company, ¿no? Que es una compañía de bebidas totales, o sea, que iba a poder satisfacer todas tus necesidades de bebidas. Había esta pregunta de, bueno, ¿y las alcohólicas qué? Y ha habido un par de experimentitos muy chiquititos, pero creo que ahí justo cuando tienes que competir por los recursos y cuando Snacks le está yendo bien, es que la cobija no alcanza para todos y no necesariamente es bueno entonces estar tan esparcido por diferentes negocios. Y además, en las bebidas tiene la particularidad, como todas las marcas de gaseosas, que las embotelladoras, o sea, el holding es dueño de como la IP y del marketing y las embotelladoras son dueños de la operación. Y entonces ahí, o sea, cuando tienes que competir con recursos, o sea, en Pepsi lo que pasa es que los snacks sí los hace Pepsi, ¿no? O sea, las fábricas de snacks de Pepsi sí son de Pepsi, de PepsiCo, pero las fábricas de embotelladoras en general no, ¿no? Son joint Ajá, ventures y en sí, Estados Unidos hablaba de que muchas incluso son negocios familiares de generaciones. Entonces de ahí décadas. se Ujú. vuelve muy complicado, pues, cómo asignar los recursos, ¿no? Sí, sí, completamente. Debe ser un rollo. Ok, muy bien. A ver, vamos a seguir con la duda de la semana. Yo tengo una duda existencial que es porque queremos conocer mejor a nuestra audiencia y esta de hecho es una encuesta que hicimos también en el newsletter y va a estar ahí para que la puedan contestar directamente en Spotify, ¿no? Se contesta. No sé si en Apple también, pero bueno, por lo Creo que pronto solo sé en que en Spotify. Spotify. En Semana Santa van a viajar y si van a viajar, ¿salen de México o viajan dentro de México? ¿A dónde van, no? Ojalá nos puedan contestar, nos interesa conocer mejor a la audiencia y qué están haciendo y a dónde están ¿Tú vas a yendo. viajar? Sí, yo voy a viajar, yo voy a South Carolina. A South Vamos a ir Carolina. a conocer, vamos a ir a South Carolina, ¿Qué se te perdió a allá o conocer qué? ahí un par de lugares. No, nada, pero andábamos buscando algún lugar diferente para ir y encontramos que ahí había cosas interesantes. Y digo, seguramente te empieza a pasar a ti también, pero necesitamos hacer planes que mis hijos realmente les parezcan atractivos y entonces como que necesitamos llevarlos a lugares que no conozcan para que quieran ir. Y entonces, pues eso vamos a hacer la siguiente semana, unos días, ¿sí? Qué bien. ¿Tú? Yo no, te voy a decir por qué, porque
mis hijas, la mayoría son deportistas, bueno, una deportista y unas bailarinas, pero también se lo toman muy en serio. Y Semana Santa siempre es una época hay mucha actividad deportiva para los deportistas infantiles y juveniles, porque justo aprovechan para hacer las competencias en épocas donde los niños tienen vacaciones. Entonces estamos esperando a ver si mi hija califica un torneo y las otras se van a una competencia. Entonces, no tenemos plan familiar. Vas a andar en friega de mamá de deportistas. Bueno, vamos al deep dive. Esta semana escogimos un tema que luego nos sorprendió, o sea, como que nos emocionamos y luego encontramos que no era tan grande o sí era grande, pero bueno, vamos a dar un recorrido rápido por el gaming en México. Endeavor, junto con Santander, publicaron una investigación hace unos días y traían algunos datos que nos llamaron la atención y dijimos, vamos a rascarle un poco más, porque según este reporte, México es uno de los países en donde hay más personas que usan videojuegos, ¿no? De todo tipo y que es una industria que está creciendo. En el reporte hablan, por un lado, de ingresos, de que es un mercado que vale como $2,000 millones. Hay como que cierta imprecisión en las cifras, pero de que es algo grande, sin duda es algo significativo. Y digo, Carla, seguramente te pasa a ti, yo me pasa todo el tiempo, pero en el avión todo el mundo va jugando Candy Crush, ¿verdad? Todo. O va con algún jueguito. Casi nadie va Y leyendo. no, leyendo no, pero van con jueguitos en los celulares, ¿no? Y esto pues es el perfil de gente que va en un avión, que normalmente es gente, no son necesariamente los más jóvenes. Y es como que tiene una tendencia muy a la alza y yo quería entenderle un poco más para quién es negocio esto, ¿no? Entonces le estuve rascando y pudimos hablar con Juan Diego García, que es el CEO de Gigitech. Gigitech es una empresa en la que invirtió Glisco, por eso la identificamos, y hablé con Juan Diego para que me explicara, ¿verdad?, qué es lo que realmente significa gaming desde el punto de vista de negocio en un país como México. Y él me explicó, me dijo, a ver, tienes que considerar que hay como 5 grandes actores cuando hablas de gaming. Uno es el dueño del videojuego, que ese es el negocio principal, es el publisher, es el que crea el videojuego y es el dueño, el que lo pone a la venta, que normalmente aparte tienen diferentes modelos de ingresos, ¿no? Puede ser por acceder al juego o puede ser por lo que consumes dentro del juego, pero ahí es donde están las empresas más grandes, son empresas multinacionales, muchas son americanas, hay japonesas, hay asiáticas, etcétera, pero es el dueño de FIFA, ¿no? Del juego, por poner un ejemplo, o de Fortnite, que es Epic Games o algo así. Ujú. Después, ese es como que el punto uno del ecosistema. Esas no son empresas mexicanas, por lo general, ¿no? Pudiera haber alguien que desarrolle algo de juegos. Tenemos el caso de Yogome, que no, No, ya bueno. lo mencionaron la semana pasada, no lo queremos volver a mencionar aquí, pero hasta donde entiendo, incluso también sí hay quien como que maquila para los publishers desde México. Ahí lo grande es un negocio que no es de empresas mexicanas. Después están los equipos y las ligas, que ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero se han ido creando ligas profesionales como las hay en cualquier otro deportivo, cualquier otro deporte, perdón, de fútbol o de básquetbol. Ahora hay ligas deportivas de videojuegos específicos y eso es algo que viene desde hace muchos años y que ha ido creciendo en popularidad. Después están los canales de transmisión, o sea, en dónde veo este contenido, porque hay un número muy grande de personas que le gusta no solamente jugarlos o independientemente de jugarlos, ver a otros jugar, ¿no? Y ahí la gran plataforma es Esa es Twitch, la que yo me ha costado trabajo entender, pero bueno, claro que denota mi edad, ¿no? nuestra edad. A mí también, pero, y ojo, aquí hay una cosa, bueno, no, mejor lo dejo esto para más adelante. Pero bueno, está Twitch, que es como que la principal, hay un YouTube Gaming, hay Facebook Gaming, hay Twitter o X Gaming, hay plataformas, incluso me decía que TV Azteca tiene algo a nivel digital. O sea, hay muchos medios de transmisión de videojuegos y de lo que pasa en el mundo de los videojuegos que tienen una audiencia. Después están los patrocinadores, que básicamente son las empresas que se quieren asociar a un equipo o a una comunidad o algún videojuego en particular porque pues, quieren llegarle a esa audiencia y ahí está todo mundo, todas las empresas grandes, todas las que tienen presupuestos grandototes, por lo general que aparte quieren buscar una audiencia más joven. Ujú. Y finalmente están otras empresas, como el caso de Gigitech, que de alguna manera lo que hacen es que juntan todos los eslabones, o así me lo explicaba, y entonces como que traen al mundo real a todos los diferentes jugadores, particularmente en experiencias en vivo en grandes festivales. O sea, son como unos CESA, o sea, son un organizador de eventos, ¿sí? Más o menos. Hace cuenta, son organizadores de eventos.
Exacto. Esta empresa en particular, GG tiene un festival de eSport y gaming que es supuestamente el más grande del mundo, de los más grandes del mundo, que tiene un tour por como 15 países. Está en Expo Santa Fe en la Ciudad de México. Van decenas de miles de personas por día y dura 3 días, Ujú, ¿no? O sea, es un poco como los festivales ahorita, pero todo gira en torno a tema de videojuegos y con patrocinadores y con gente que va a ver a los torneos, ¿no? Y a las ligas profesionales y a los jugadores profesionales participar en eso, ¿no? ujú. Y me fue explicando cómo esto varía de país a país en Argentina. O sea, Argentina y México no se comportan exactamente igual. Esta empresa está en muchos países, ¿no? Pero lo que sí es muy contundente es que en México el número de personas que caen o que entrarían en esta industria es gigantesco. Son millones y millones. Hay diferentes cálculos, que van de 70 millones de personas, no sé cuántas. Y probablemente dentro de esas, pues la mayoría no son necesariamente tan fans o no van a los festivales, pero hay una parte que sí, ¿no? Pero hay un par de cosas específicamente que fueron lo que no puedo dejar de mencionar aquí. Okey. Uno es que me dice, a ver, es que una cosa que no es tan visible es que las universidades en México, entre públicas y privadas, le están entrando súper duro. O sea, me decía la UNAM, el TEC, o sea, todas las universidades compiten, incluso becan gamers, ¿no? Que ese sí Esto yo no me me la creía. pareció así como, quiero pruebas de que eso es verdad. O sea, porque de por sí las universidades en Sí, México no hay una gran tradición de becas atléticas, ¿no? O sea, hay muy poquitas becas, es más, hay muy poquitas becas en general en las universidades en México, ni por mérito académico, ni por deportes. Entonces, ya que me digan que becan por esports, o sea, quiero evidencia, René. sí, seguramente nos van a llegar algunos ejemplos, pero dice que ya hay programas, que ya hay alumnos que están siendo becados en algunas universidades, que hay equipos profesionales, no profesionales, pero equipos como tal en varias de las universidades, que algunas están desarrollando infraestructura, dice, así como ponían la cancha de básquetbol, ahora tienen el centro de gaming con súper equipado y demás, ¿no? Ese es un punto que me pareció como fascinante y que habrá que investigarlo un poco más y tenerlo muy bien en el radar. Pero el otro que tiene toda la razón cuando me lo explicó y me decía, René, es que el tema de patrocinadores también, ¿no? Que siempre es difícil, ¿no? Incursionar en este mundo, en la parte de publicidad, pensando en que todo el mundo vendemos publicidad, desde White Paper hasta ahora Walmart, ¿no? Y todo el mundo quiere captar los presupuestos de marketing y obviamente todo se lo acaba llevando Google En y Facebook. Instagram y TikTok y Facebook y la madre. Pero él me decía, René, es que no te das cuenta que de aquí a 10 años todos los CMOs en México y en todo el mundo van a ser gamers. O sea, dan por hecho que pues, prácticamente todas las nuevas generaciones hoy se la pasan jugando videojuegos, que algo habrá de eso y que en algún momento va a ser lo más natural del mundo que esas personas estén manejando los presupuestos de marketing y por lo tanto cada vez se va a quedar con una tajada más grande de la Pero a publicidad, ver, yo ¿no? creo que eso es como Y IFI, porque entiendo que se ha ido profesionalizando y así, pero cuando yo era chica, los chavos, sobre todo los hombres, porque gaming, aunque sí hay gamers mujeres, es mucho más un tema de hombres que de mujeres, pues todos jugaban Mortal Kombat y Street Fighter y así. Seguro tú jugabas Mortal Kombat y Street Fighter y pues no creciste queriendo ser un gamer para siempre jamás. Digo, también tengo varios esposos de mis amigas que sí siguen jugando FIFA, pero sí, yo también. Yo no crecí jugando videojuegos, no me tocó, ¿cómo que no te digo? no por mi edad, sino porque en mi casa no se usaba, ¿no? O sea, en mi casa nos aventaban todo el día para afuera y tenemos que más bien andar en las bicis y estar en el jardín y demás, y no. Y con que todos mis amigos jugaban videojuegos, a mí no me tocó tanto ¿Y esa no te parte, buleaban pero porque sí tienes no razón. jugabas videojuegos? O sea, por supuesto que me molestaban, Carla. A ver, en mi casa, para que te hagas una idea, la tele estaba como que adentro de unas puertitas, ¿no? ¿Te acuerdas las Ujú, teles así viejas, como en cuadradas, un armario. típico mueble? Ajá, y abrías las puertitas y mis amigos a la fecha me siguen molestando de eso porque abrías y había un letrero de mi mamá de, oye, ¿no prefieres salirte a jugar, No, no? Así pegado en y pues sí, efectivamente nos la pasábamos más afuera de la casa. Se oye súper retro mi comentario, pero bueno, es la verdad. Tengo 46 jugabas años, bote no tengo pateado. 130. Sí, pero sí es una realidad que muchos que crecieron hoy siguen consumiendo muchísimo videojuegos. Ahora, yo también escucho esto y veo este tema del gaming y me acuerdo cuando yo estuve en Banregio en el 2016, 17, o sea, hace casi 10 años ya estamos cerca de que se cumplan 10 años, esto era el tema, ¿no? Y era como que la promesa. Y ahí viene, incluso en un viaje que hicimos a China y fuimos a ver de cómo estaba creciendo y fuimos a ver unas ligas profesionales en México porque nosotros queríamos ver si le entrábamos como banco y digo, hasta donde entiendo, todo eso ha seguido avanzando, pero tampoco fue
que en los últimos 10 años ya todo se convirtió en gaming y que domina el mundo, ¿no? Entonces, creo que también de repente somos dados a exagerar un poco con las tendencias. Es algo muy grande, que sí participan muchísimas personas, que las estadísticas que tienen de gente que ve videojuegos y cada vez claramente hay más marcas que están participando en ello, pero como que este mismo discurso lo vi en el 2016, ¿no? 2017 y sí ha avanzado, pero no es que se cuadruplicó, ¿no? Creo, o al menos, no sé, tú también en tus trabajos pasados seguramente te ha tocado ver en qué invertir o que esto como una tendencia y pues ahí está, ¿no? No, y hay ahora hasta fondos que se dedican solo a invertir en esports y todo lo relacionado. Y también luego hay como un crossover, lo que hemos visto de la Kings League y eso, no es que sea un videojuego, pero creo que como que toman lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, la Sí, rapidez y sí. el hecho para streaming que tienen los esports, pero también mantener la parte física y bueno, habrá que ver. Yo siento que estuvo muy, muy, muy de moda y quizás me estoy equivocando y que quizás está como un poco en una meseta, pero es solo percepción, es hasta irresponsable que lo diga. No sé si siga creciendo muchísimo más, también creo que hay un apetito para cosas que sean híbridas, o sea, que sí tengan un componente de la vida real. De hecho, eso me enfatizaba mucho Juan Diego, porque me decía, o sea, en la pandemia el pico fue una locura, ¿verdad? Todo el mundo en la casa, no había entretenimiento en vivo, el único entretenimiento en vivo, pues era el gaming, Ujú. ¿verdad? Entonces, la gente se la pasaba viendo a otras personas jugar y como pasó con los conciertos, tan pronto terminó la pandemia, pues como que el componente en vivo se vuelve algo bien atractivo para lo digital, ¿no? Claro, Como que las personas se querían ver, claro. ¿no? Y estar en un lugar y claramente a las marcas les interesa estar ahí. Entonces se crea una buena combinación de factores. Pero bueno, pues es un poco lo que pudimos aprender de gaming en México. Si alguien nos quiere enseñar un poco más, nos encantaría saber más casos. Buenísimo. Listo, Carla, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Ay, esta semana, ahora últimamente andamos muy recomendadores los dos. A ver, Sí, nos hemos peleado. quiero recomendarles la entrevista. Call Her Daddy es un podcast exitosísimo en Estados Unidos, es uno de los top podcasts y es de entrevistas y está hecho por una mujer, lo cual es distinto al resto de los podcasts tan famosos en Estados Unidos. Y hizo una entrevista con Ellen Pompeo, la actriz de Grey's Anatomy, y me parece que cualquier mujer que quiera tener herramientas como para negociar su sueldo, debería de escucharlo. Ellen Pompeo, que es esta, pues la que salía de Meredith Grey por más de 20 años en Grey's Anatomy, que es uno de los shows que más dinero ha generado para la televisión en Estados Unidos. Además de que está muy buena la entrevista y habla de cómo la combinó con su maternidad, su carrera, y habla de cómo se siente orgullosa de haber inspirado a muchísimas generaciones de jóvenes a estudiar medicina, pero habla de cómo fue que fue a negociar su sueldo, que históricamente fue así como, wow, creo que ganaba 20 millones de dólares al año, que para una actriz de televisión era gigantesco. Y entonces, ¿cómo llegó con, o sea, no ella sola, sino su equipo le preparó una serie de datos de cuánto rating tenía, a cuántos países estaba traducida la serie, en los capítulos donde salía ella más cómo subía el rating. Y entonces con eso fue y dijo, a ver, yo calculo que yo he hecho para este show tantos millones de dólares. Y por lo tanto, creo que me merezco tal porcentaje y ese número es alrededor de 20 millones de dólares, ¿no? O sea, cómo llegó realmente a negociar muy duro y eso es muy interesante. Y lo otro que es muy interesante es que cuando por fin se lo dieron y sabían que iba a salir pública la noticia, su agente que le ayudó a negociar le dijo, si estás lista para que ya no le caigas bien a la gente, y que ella dijo, ¿cómo? O sea, ¿por qué no le va a caer bien a la gente? Y le dijo, porque y se me hizo muy triste, pero creo que es un poco cierto, porque a la gente no le cae bien que las mujeres ganen tanto dinero. Y que ella sí empezó a recibir muchísimos comentarios negativos cuando los grandes atletas, sobre todo, lo comparaba ella con los grandes atletas que Kobe Bryant y LeBron James y Roger Federer firman contratos millonarios, no hay este tipo de backlash, ¿no? O sea, nadie dice, ay, pues ¿por qué pateando una Claro. pelota Cristiano Ronaldo gana tanto dinero? O sí lo sabrá algunos, pero realmente no es el sentimiento preponderante y que cuando ella se anunció que ganaba 20 millones de dólares, sí recibió mucha negatividad. Entonces, bueno, ni modo, no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que si ganas 20 millones de dólares al año, pues te la sacudes. Pero me pareció interesante como esos dos aspectos, cómo negociar un sueldo basado en datos y después, pues cómo lo que a veces se les aplaude a los hombres, no se les aplaude tanto a las mujeres. Sí, de acuerdo. Pues está muy, muy buena tu recomendación. ¿Qué más, Carla? ¿Qué más traemos hoy? Ya nos vamos. Y bueno, finalmente te quiero contar, ¿en tu casa están jugando Senior Assassin, tus hijos? No, ¿qué es eso? Senior ¿De qué estás Assassin. hablando? ¿Otro videojuego? Acabamos de hablar de No, este videojuegos. es un juego de la vida real, pero habilitado por una app del celular. Entonces, hace como 6 semanas en mi casa empezaron a llegar, pues con 5 hijas, te imaginarás que afortunadamente muchas veces es el punto de reunión la casa, y los compañeros hombres de mis hijas
grandes empezaron a llegar a la casa con un floti, con un flotador, así de los que cuando nadabas cuando eras De chiquito, la las ajá, alitas, aquí te ajá. ponías en el brazo. Y yo les decía, ¿me explican qué hacen con un floti? No, es que estamos jugando un juego que también lo jugábamos, siento, en mi época, pero diferente, donde te sale nosotros lo hacíamos con papelitos, te salía un papelito y te decía a quién tenías que matar y había ciertas reglas de cuándo y cómo lo matabas. Entonces ahora el juego es que lo matas con agua, con una pistolita de agua o con un globo de agua, etcétera. No lo puedes matar en la escuela, o sea, la escuela es como Basset por siempre jamás. Okey. Hay una razón Ajá. por la que te estoy contando todo esto, ¿ok? Porque veo tu cara de a dónde me está Okey. llevando todo esto. Y entonces, bueno, ya llevan viniendo a la casa 5 semanas, ya mis hijas ahora ya también tienen el de ellas, de Senior Assassin. Pero lo que me impactó es que estoy el otro día leyendo el Wall Street Journal, que es quizás el periódico pues más serio del mundo, ¿no? O sea, como que el que trata temas serios y formales, y de pronto veo una nota que se llama Senior Assassin High School Water Game. La nota se llama Espionaje, Traición y Pistolitas de Agua, dentro del el juego que está volviendo locos a los preparatorianos. Y entonces dije, ¿cómo? Esto es lo que están jugando mis hijas. Y el artículo te mueres de la risa, porque aparentemente es un fenómeno global, o por lo menos, no sé si global, pero sí muy esparcido, sobre todo en Estados Unidos, porque hoy con las apps, pues es muy fácil, es una app donde te dicen a quién tienes que matar, etcétera, cada quien paga, luego se hace la polla, etcétera. Pero lo que me pareció chistosísimo es, ya sabes, el ángulo que le trataba de dar el Wall Street Journal de algunos administradores del colegios están muy preocupados porque dicen que están muy distraídos los estudiantes y algunos papás están muy preocupados porque les da miedo que algún policía confunda la pistolita de agua con una pistola verdadera y entonces se puedan meter en problemas con la ley. Y yo lloraba de la risa, ¿no? Sí, sí. Entonces, si a uno, Oye, ¿y quién es el dueño de ese juego? fíjate que eso no ¿Sale o no? decía en Debe haber una empresa. O sea, me recordó un poco cuando fue la fiebre por lo Pokémon. de Pokémon, ¿no te Sí. acuerdas que andaba? Sí, o sea, como que siempre hay espacio para que alguien muy creativo logre un gran negocio con este tipo de herramientas, Sí, ¿no? pues averiguaremos quién es el dueño de Senior Assassin, ¿no? O sea, a ver, no sé si de la app, yo creo que ha de haber varias apps, no sé, no tengo idea. Quién sabe. Bueno, muy bien, Carla, pues mil gracias y hablamos la siguiente semana. Gracias, René.